Muy buenas a todos. A ver, pensad en esto. Te compras un disco nuevo y ¡zas! Dentro viene otro de regalo. Lo primero que piensas es, ¡bah! Serán las sobras, los descartes. ¿A que sí? Pues agarraos, porque hoy, de la mano del genial blog La Playlist del Yello, vamos a destripar la historia de un álbum que empezó justo así, como un regalo, y que acabó siendo, bueno, una joya escondida, una auténtica obra maestra. Y aquí está el meollo de la cuestión, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un disco que era literalmente un extra gratuito haya terminado siendo considerado una de las obras clave de su época? Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. Bueno, pues para entenderlo todo hay que ir al principio de todo. Y es que el nacimiento de Sister Feelings Call fue de todo menos normal. Su origen es la clave para entender su grandeza. Mirad, la clave de todo esto es un concepto que llamaron el gemelo siamés. Ojo al dato. La jugada fue regalar Sister Feelings Call con las primeras copias de su otro disco Songs and Fascination. Y no eran caras B ni nada por el estilo. Era un álbum completo, con 7 temazos, pensado para ser su compañero inseparable. Claro, esta forma de nacer siempre ha hecho que la gente no supiera muy bien qué era en realidad. Es que el lanzamiento fue una cosa de locos. A ver, paso a paso. Primero, lo regalaban con las primeras 10.000 copias. Era como un gracias para los fans más fieles, ¿no? Un detallazo. Pero, ¿qué pasó? Pues que la música era tan buena que la gente se volvió loca pidiéndolo, tanto que al mes ya lo estaban vendiendo por separado. El regalo se les fue de las manos, necesitaba su propio hueco. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde salió tanta música? Pues para eso nos vamos a meter de cabeza en el estudio de grabación. Y os aviso, fue un caos. Un caos maravilloso, pero un caos. Hay que ponerse en situación. Estamos en 1981, un año de montaña rusa total para Simple Minds. En febrero, su sello, Arista, les da la patada, a la calle. Pero en primavera llega Virgin Records, que tenía un olfato increíble, y les ficha, apuestan por ellos a tope. Así que llega el verano y ahí los tienes, encerrados en el estudio con el productor Steve Hillage, a reventar de energía y con la cabeza llena de sonidos inspirados en el krautrock alemán. El propio Jim Kerr lo clavó con esta frase. Decidimos grabarlo todo y acabamos con un lío enorme, una auténtica pesadilla. ¿Y por qué tanto lío? Porque querían grabar un disco doble, pero con la pasta para uno sencillo. Una locura, vamos. Pero ya se sabe que a veces del desastre más absoluto sale pura magia. Venga, vamos a lo bueno. Hablemos del sonido, de por qué este disco es tan especial. Es un sonido, no sé, como muy de ciudad, atmosférico, que te atrapa y no te suelta. El corazón de este disco es un ritmo que se llama Motoric. Para que nos entendamos, imaginad el sonido de un coche en una autopista por la noche. Ese pulso constante que te empuja hacia adelante sin parar, hipnótico. Ese es el rollo. Es el latido de grupos alemanes como Can o Kraftwerk. Y Simple Minds lo cogió y construyó todo su universo sonoro encima. Y claro, con esa base rítmica llegamos a la joya de la corona, la canción que lo define todo. No solo el disco, sino una etapa entera de la banda. Hablamos, como no, del temazo instrumental Theme for Great Cities. Vamos a desmenuzar por qué es tan genial. Es como si metieras en una batidora el ritmo de Can y los paisajes sonoros de Tangerine Dream. Luego, esa melodía de sinte, la vox humana que le llaman, que te pone los pelos de punta pero es preciosa. Y por debajo, el bajo y la batería empapados en eco, como si sonaran en una catedral vacía. No era una canción más, se convirtió en el himno instrumental de muchísima gente. Pero ojo, que el disco no es solo Theme for Great Cities, ni mucho menos. El álbum entero es un viaje. Vamos a ver un par de paradas más para que veáis la profundidad que tenía el asunto. Aquí está el mapa del tesoro, el tracklist original. 7 canciones que, escuchadas del tirón, tienen un sentido y una fuerza brutales. Empieza con la peli que es Theme for Great Cities y acaba con el experimento dub de Sounding 70 Cities, un viaje redondo. Y para que veáis la variedad, vamos a comparar 2 canciones. Por un lado, Wonderful in Your Life, que es energía pura, optimismo, con ese bajo supermarcado. Y por otro, League of Nations, que es todo lo contrario, un rollo oscuro, casi tribal, con unas voces que parecen salir de una cueva. Pasar de una a otra en el mismo disco, eso te dice lo buenos que eran. Claro, y todo esto no sale de la nada. Hay que hablar de los arquitectos, de la banda. La formación clásica de Simple Minds estaba que se salía. Derek Forbes al bajo y Brian McGee a la batería eran una máquina de ritmo imparable. Mick McNeil en los teclados creaba unas atmósferas increíbles y Charlie Burchill con la guitarra, bueno, esculpía sonidos. Individualmente eran buenísimos, pero juntos eran dinamita pura. Y llegamos al final. Con todo esto, ¿por qué narices este disco ha estado tan olvidado? Pues va siendo hora de ponerlo en su sitio. Vamos a hablar de su legado y de por qué es tan importante. Porque, que nadie se engañe, a pesar de nacer como un regalo, el disco funcionó. Y muy bien.
El pack de los 2 álbumes llegó al número 11 en el Reino Unido. Y ojo, que fue número 4 en Suecia y 7 en Nueva Zelanda. Hasta se llevó un disco de oro. O sea que no fue una cosa de 4 gatos. La gente lo pilló, conectó con esa música. Pero la frase que lo resume todo es esta. Un crítico, años después, dijo esto. Y es brutal. El mejor álbum post-punk que nunca existió. Al mismo nivel artístico que el Closer de Joy Division. Ahí es nada. Compararlo con Closer, eso lo pone en otra liga. Esto demuestra que no eran descartes. Era una obra maestra. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? Sister Feelings Call no es un simple disco de regalo. ¿Qué va? Es la fotografía de una banda en su momento más creativo. Un disco fundamental por sí mismo que por fin está saliendo de la sombra. Y todo esto me deja pensando, ¿cuántas otras joyas como esta habrá por ahí, escondidas a simple vista, esperando a que alguien las redescubra? Y bueno, todo este viaje ha sido gracias al trabajazo de investigación de la playlist del Yello. Si os ha gustado esto, de verdad, id a su blog porque tienen muchísimas más historias y descubrimientos musicales de este calibre. No tiene desperdicio. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.